por favor, que no se vea. Creo que ahí se debería estar viendo ya, pero... Sí, sabía. Traten de ir completando la asistencia porque tengo 18 de 37 Sí, a la mitad. eso, por favor, traten de estar al día, que recuerden que necesitan un porcentaje de asistencia para la aprobación de la materia. Bien, la clase de hoy vamos a ver si Windows Forms. Los formularios de Windows, ¿sí? Son una interfaz distinta a la que venimos manejando. ¿Sí? Nosotros hasta ahora venimos trabajando con proyectos del tipo aplicación de consola y nos dan, sí, la ventanita negra a la que ya estamos acostumbrados. Windows Forms es otra interfaz, ¿sí? Que también la está proveyendo acá el Visual Studio, ¿sí? Hay proyectos que van a poder encontrar, ¿sí? Si vienen a crear un proyecto, vienen a C Sharp. ¿Ya no figura escritorio ahora? Bueno, no. Windows, y acá está, ¿sí? Aplicación de Windows Forms. ¿Sí? Como les digo, esto lo está proveyendo C Sharp, no tenemos que bajar más nada, ya lo tenemos con el Visual. Lo que vamos a estar viendo hoy, un poco más puntualmente, es, bueno, un poco de interfaces gráficas. ¿Qué es una interfaz gráfica? ¿Cuáles son los beneficios? Después de Windows Forms, ¿qué es el diseñador de formularios? Vamos a ver un poco sobre las clases parciales, el objeto form, ¿sí? Sus propiedades, ciclo de vida, messagebox, métodos, y después de objetos propios del formulario, ¿sí? Que son los controles, vamos a ver qué es un control y varios controles que vamos a estar usando en los ejercicios y en el TP. ¿Sí? Empezamos con interfaces gráficas. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos una historia, ¿sí? Si se quiere, medio resumida de qué es una interfaz gráfica. ¿Sí? Nos cuentan que apareció en la década de los 70. ¿Sí? La desarrolló el Palo Alto Research Center y se desplegó comercialmente para las Mac, ¿sí? De Apple y sistemas operativos Windows. ¿Qué es lo que nos aporta una interfaz gráfica? Bueno, el tema es que sin una interfaz gráfica, ¿sí? Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Por ejemplo, el explorador de Windows, esto es una interfaz gráfica. Yo puedo hacer ciertas acciones, ¿sí? A través de interactuar con esta interfaz. Aquellos que estén cursando o hayan cursado arquitectura y sistemas operativos saben que, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, acá la clase 1, ¿no? De segundo D, la tuviera en esta carpeta, si la quiero mover a esta otra carpeta, con la interfaz gráfica puedo arrastrar una carpeta dentro de otra. Sin eso, tengo que usar un comando, ¿sí? En una consola para poder mover esa carpeta. La interfaz gráfica básicamente nos viene a solucionar el cómo interactuar tanto con la computadora como con las aplicaciones, ¿sí? Con el software que desarrollamos. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Por ahora bien. Perfecto. Igual, a ver, tranquilos, esto es más teórico que otra cosa, no es algo que se va a evaluar. Es para que entendamos qué es una interfaz gráfica. Bueno, los beneficios, justamente lo que comentaba, podemos manipular más fácilmente nuestro software a través de las interfaces. Y después pasamos, sí, ahora a lo que sería Windows Forms. Windows Forms, sí, es una librería de clases que nos está proveyendo una interfaz gráfica. Y como les comentaba antes, esto lo provee el sistema de .NET, ¿sí? ¿Qué nos da a nosotros, los usuarios? Una interfaz fácil para desarrollar aplicaciones de escritorio. Sí, acá tienen, en la imagen de acá abajo, no sé si se llega a ver bien, si no le hago un toque de zoom, pero tienen una ventanita con un login, ¿sí? Fíjense que acá tienen para ingresar texto, etiquetas para decirle qué está ingresando el usuario, un botón para poder hacer el logueo. Sí, es mucho más copado que lo que veníamos haciendo en aplicaciones de consola.
Todos los formularios, bueno, como decíamos, heredan de la clase form, ¿sí? Form es la clase base, la clase padre de todos los formularios, y que está en el namespace, bueno, system.windows.forms, ¿sí? Y además nosotros podemos crear nuestras propias clases a partir de esta, ¿sí? Es algo que después lo vamos a estar viendo eso, en un par de clases. Una aplicación de Windows Forms, sí, bueno, normalmente va a tener un conjunto de controles, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? En la imagen que tenemos acá, vendrían a ser el recuadro para ingresar texto, los labels o etiquetas, que son las que dicen username y password, el botón de login, ¿sí? Esos de ahí son todos controles. Nosotros, a raíz de traer controles a nuestros formularios, vamos a ir armando nuestras aplicaciones y los vamos a ir comunicando entre ellos. Sí, en este caso, bueno, ¿qué hace esto? Me permite ingresar un usuario, una password, y si el usuario existe y la password es correcta, me permite loguearme a una aplicación. Sí, es un ejemplo sencillito que tenemos acá en Windows Forms, que después lo vamos a hacer, ¿sí? Entre todos, cuando terminemos un poco con esto. ¿Sí? Vamos a ir creando nuestro proyecto. ¿Sí? Recuerden, si quieren crear uno venimos a crear un proyecto, C#, Windows, escritorio, aplicación de Windows Forms, le damos siguiente. Acá vamos a ponerle clase 6. Esto lo tengo que mover a la carpeta que corresponde, un segundo. Segundo de clase 6. Y eso de ahí me quedó de otra clase. Siguiente, crear. Bien. Sí, van a notar que tarda bastante más a comparación de un proyecto de consola en crearse. Sí, ahí corro el chat para que se vea, pero fíjense que tarda un rato en cargar, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, no pudo llegar hasta acá, por favor, levante la mano y avise. Bueno, ahí puedo dejar el chat en el medio. Sí, alguien levantó la mano. Bueno, profesor, disculpe Sí, la molestia, pero acabo de llegar y no, sí, hace un segundo me acabo de conectar, no entiendo qué fue lo que sucedió. O sea, estoy como, si tienes una ventana para preguntar, te pregunto más o menos qué debo hacer. Así me sí, explique completamente, pues, ¿sabes? Para sí. poder Hasta ahora no vimos mucho. Vimos el concepto de qué es una interfaz gráfica y cuáles son sus beneficios, y después lo único que vimos es cómo crear este proyecto, ¿sí? No sé si te perdiste la explicación, pero lo explico de nuevo por las dudas. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar directamente acá un proyecto a la solución. Vamos a nuevo proyecto. ¿Sí? Esta es la ventana con la que se te abre el visual por defecto. Venimos a lenguaje, ponemos C#, plataforma Windows, tipo de proyecto, vamos a escritorio, aplicación de Windows Forms. ¿Sí? Le damos siguiente. Este vamos a dejarlo como login. Crear y te va a crear esto de acá. ¿Sí? Es esta misma ventana que teníamos antes. Ah, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Sí? Fíjense que cuando esto me lo crea ya tenemos un par de cosas distintas a como veníamos viendo las cosas en consola. Primero, por un lado seguimos teniendo un program.cs, ¿sí? Con su main. ¿Sí? Nuestro program va a seguir siendo nuestro punto de entrada, pero fíjense algunas cosas. Primero, el main ya viene con código. ¿Sí? Me imagino que en Net 6 cambiaron una parte del main, no importa. Antes había un par más de líneas de código, pero es lo de menos. Sí, fíjense que ya está llamando una application a una configuración de la aplicación, inicializar, y después está ejecutando un new, bueno, form 1 en este caso.
¿Qué es Form 1? Nuestro formulario, ¿sí? Esto de acá. Después también tenemos, no sé si se llega a ver bien el explorador de soluciones, no sé si se le puede hacer suma a esto. Feli, no sé si vos sabés si se puede eso. Se ve bien igual. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí, se llega a ver. Perfecto. Fíjense que también se hace lo que se puede. Bien, fíjense que después también tenemos un archivo, sí, bueno, el form 1 que es el formulario, y un form 1.designer.cs. ¿Sí? Esto de acá es el diseñador de clases, sí, el diseñador de clases, de formularios, del que nos estaban hablando acá en la presentación. ¿Sí? Básicamente nos permite, nos da herramientas, ¿sí? Para poder desarrollar las aplicaciones. Nos permite organizar los controles mediante guías de alineación, bueno, establecer márgenes y rellenos, valores de propiedades, la generación de eventos, cortar, pegar, eliminar, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Cómo trabajamos con un formulario? Bueno, dijimos que un formulario tenía controles, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ver los controles? Venimos a ver y nunca me acuerdo. Cuadro de herramientas acá. Control Alt X. Es la vista resumida, ¿sí? Y nos va a traer todo esto de acá. Esto de acá son todos los controles que tiene Windows Forms, ¿sí? Para que nosotros hagamos nuestras aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos traer un botón. ¿Sí? Yo el botón después lo puedo hacer más grande, hacer más chico. ¿Sí? Pero yo después, cuando ahora venga, ejecute esto, fíjense, me va a abrir un formulario. De nuevo, esto tarda un ratito. ¿Sí? Y si se fijan es una ventana muy similar a esta con un botón en el medio que no hace nada. ¿Sí? Sí, ahora llegamos a eso. Porque justamente, a ver, tenemos un botón, pero mi botón no hace nada. Y, bueno, estoy en el proyecto equivocado. Vamos a hacer lo siguiente. Ese ya sí, obviamente es mucho mejor. Sí, sin lugar a dudas. Va Vamos a tomando un borrar este recolor cuando es proyecto. así. Va mucho mejor. Sí, igual tranquilos, o sea, no se pongan tan contentos que Vamos a esto hacer un tiene login. sus problemas Me va a dar más dolor de y cabeza. parte. No, o sea, hay que bajar los pies, o sea, poner los pies en la Eh, tierra. Duró poco la alegría. a ver, sí, está muy bueno, pero Tiene sus cosas. sí, tiene sus cosas. Hay cosas que son más complejas de manejar. Tiene sus particularidades, pero está muy bueno aprenderlo. Ah, bien. Y después otro detalle, ¿sí? Que me estoy olvidando y que para eso tengo la grandiosa PPT a mano, que son las clases parciales. Volvamos un cachito al diseñador. Vengamos que acá, bueno, tenemos un namespace, pero después en la clase form1, que la vamos a renombrar a frm login, y esto de acá es más que nada para que se sepa, o como para que a simple vista tengamos a mano que esto de acá va a ser un formulario que me va a permitir loguearme. Pero fíjense que tiene una palabra acá que hasta ahora no habíamos visto, que es la palabra partial, ¿sí? O parcial en español. ¿Qué es lo que significa esto? Que la clase formLogin está implementada en múltiples archivos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un region, si lo expandimos vemos más código, ¿sí? Fíjense, acá está el método inicializar componente, que es el que se llama en el otro archivo, ¿sí? Nos paramos acá en el formulario, clic derecho, ver código, y nos lleva, ¿sí? A otro bloque de código esto. En el designer nosotros normalmente nunca vamos a tocar nada. ¿Sí? Repito, normalmente.
todo este código de acá automáticamente se lo va a generar C#. Nosotros principalmente vamos a estar trabajando en este archivo de acá. ¿Sí? Fíjense que acá que tenemos un constructor que llama al método inicializar componente. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Creo que Luca. Esta de acá. Esta de acá. Todo esto sí, lo genera automáticamente Visual Studio, ¿sí? A medida que vamos. ¿Ustedes pueden Ahí modificarlo a llegamos a mano o eso. no? Claro, o sea, Pero bueno, todos. básicamente ven que pone como comentarios de button 1, form 1, bueno, esa configuración ya viene creada cuando agregan un botón, ya viene eso fijo y ustedes van moviendo el tamaño y se mueve esos datos que están ahí. Claro, Después si quieren modificarlo, pueden modificarlo a mano desde el propio código o desde las propiedades del elemento, o sea, del componente ese. si Pueden estamos, por hacerlo. ejemplo, acá en el form, hacemos clic derecho en el botón, por ejemplo, y venimos a propiedades, ¿sí? Y fíjense que acá me aparece un listado con un montón de cosas que le podemos cambiar al botón, ¿sí? Color de fondo, una imagen de fondo que le podemos poner, la apariencia cuando lo apretamos, le podemos cambiar el texto, ¿sí? Acá le podemos poner loguearse, ¿sí? Y fíjense, me cambia el texto en el botón del formulario. Si yo ahora vengo acá al designer, fíjense que ahora button1.text dice loguearse, ¿sí? Como les decíamos, ustedes rara vez van a estar haciendo algo acá en el designer. Normalmente vamos a estar trabajando con las propiedades de los controles y los cambios que hagamos acá se van a reflejar en este archivo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, mejor no tocar, ¿no? El archivo y hacer todo directamente en otro lugar. Sería resolvernos la vida, Sí, sí, facilitarnos porque si no, básicamente vas a tener que aprender cómo interactúa todo esto, cuando Claro. es algo que yo puedo venir y te puedo arrastrar un botón acá y me lo genera todo solo, ya fue. ¿Para qué me voy a calentar en aprender qué hacer con un botón para decirle en dónde estar, qué color tener, qué decir, etcétera? Sí, te lo ahorra y por lo que veo es más intuitivo, pues tenés text y ya le metes la palabra. Así. Exactamente. ¿Sí? Bueno, después acá, en la misma ventana de propiedades, si cliquean en el formulario, van a tener otras propiedades que son de la ventana del formulario en general. ¿Sí? Por ejemplo, acá también tenemos text, fíjense. Acá dice form 1, es el título de mi formulario. Acá le podemos poner, no sé, login, y me cambia el título. ¿Sí? O sea, podemos estar jugando con un montón de propiedades que hay acá. Después vamos a ver algunas que son útiles, pero como ya para que vayan viendo más o menos qué tal el entorno. Profe, espera. Sí, A las propiedades del formulario, ¿cómo entraste? ¿Con el botón te paraste arriba con el otro? eh, si ya tenés la ventana de propiedades abierta acá, con solo Sí. seleccionarlo con clic izquierdo podés ir Ah, cambiando. y Fíjate eso que acá era. dice form login, ¿sí? Así que yo- tengo todas las propiedades del form, pero si selecciono el botón, me lo cambia a button 1, porque bueno, nunca lo renombré. Genial. Y eso era yendo a ver, ¿no? Ahí arriba en la solapa de las opciones. ¿O cómo era? Para abrir Clic propiedades. derecho sobre alguna parte del Ah, ya, formulario, una vez que lo haces propiedades. con una, ya automáticamente te pone cada componente, ¿no? Exactamente. Bien, bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Cómo abrir la ventana de la izquierda? La de las herramientas, ¿no? Sí, Sí. el cuadro de herramientas. Venimos a ver, cuadro de herramientas. Y ahí me abre esta ventana. O si no, control alt X, que es el atajo. Profe, las herramientas me aparecen varias veces. No, ya aparecen vacías, eso ya había pasado el cuatri pasado. Siempre Creo está que este problema.
El tema es que la solución es como hay gente que le pasa y gente que no, entonces es medio... No sé si algún recursante se acuerda. Yo es la primera vez que escucho Sí, no, del yo problema este, así que lo pasamos. O sea, había gente que decía, tengo las herramientas vacías y si nos mostraba y en- estaba vacío. Pero bueno, por ejemplo, ahí Mauro dice, a mí me pasó, fíjate por YouTube, pero no me acuerdo. no creo que sea algo que ver con la versión per se, porque básicamente los hacemos a todos bajar la misma versión, así que todos deberían tener la misma, básicamente. Sí, pero viste que a Eh, veces cada uno toma su propio camino. No Sí, debería no, pasar. igual. Fíjense de haber abierto el proyecto de Windows Form normal, no Windows Form.net Framework, que ese es el otro. Por eso también sí, molesta eso ahí. también. Pero bueno, no me acuerdo bien, sí, no me acuerdo cómo se solucionó eso. Porque creo que no lo solucionamos nosotros. Se solucionó solo, la otra clase vino y estaba solucionado, así que no tengo mucha idea ahí. Dale, igual Sí, en Google cualquier tiene que cosa estar, o sea. estoy. Si ves que no podés, veo si te puedo mandar algo que encuentre que te pueda llegar a dar una mano. Bien, bueno, habíamos hablado de las clases parciales, ¿sí? Bueno, habíamos comentado que separábamos el código, ¿sí? En dos archivos. Por un lado, íbamos a tener el designer, todo esto era código autogenerado, y por el otro lado, sí, este archivo con el código, sí que es todo. Sí, bueno, acá tienen justamente en imágenes el ejemplo también, acá es un formulario recién creado, esto de acá sería el archivo designer, y pasamos, sí, al objeto form. Bueno, tenemos el ciclo de vida de un formulario, ¿sí? Eh, Acá lo que nos comentan es que el objeto form tiene muchos eventos, ¿sí? Y que muchos de estos eventos están asociados al ciclo de vida del formulario. Básicamente, ¿cuál es el ciclo de vida? Bueno, en primer lugar, creamos la instancia, ¿sí? Como, perdón, eso es Steam, eso no es el Visual Studio. Como tenemos acá, ¿sí? FormLogin, ¿sí? Que es la clase de mi formulario, es una clase, ¿sí? No deja de ser un molde con el cual yo voy a crear objetos. Con lo cual, los formularios, al igual que los objetos que venimos trabajando en clase, vamos a tener que instanciarlos, ¿sí? Vamos a tener que reservar espacio en memoria, inicializar esos valores y demás. Después tenemos la carga del formulario, ¿sí? El formulario bueno, está cargado en memoria, pero no se ve, en ningún momento se me dibujó en pantalla el formulario. Después tenemos, sí, el momento en el que se dibuja el formulario y sus controles, pero que el formulario no está activo, ¿sí? O sea, lo veo en pantalla. Por un ejemplo sería el chat acá que tengo en pantalla, ¿no? Yo acá estoy cliqueando o estoy escribiendo texto en la presentación. El foco, ¿sí? O el programa que está activo es este. El chat que tengo acá está en pantalla, pero no es el foco, ¿sí? Esto también es otro evento. O al menos otro punto del ciclo de vida del formulario. Después tenemos cuando se empieza a cerrar el formulario, ¿sí? Es un punto en el que todavía se puede cancelar una operación de cierre. Si yo sin querer le apreté a la crucecita del formulario o sin querer apreté el botón cerrar, todavía estoy a tiempo de preguntar al usuario, che, ¿estás seguro que querés cerrar esto? ¿Sí? En este momento sería el momento ideal para hacer esa pregunta. Y después el formulario finalmente se cierra y se destruye. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos?
¿Dudas, consultas? Mm, Es, o sea, es básicamente un punto entre que se da la orden de cerrar el formulario y que se ejecute la acción. Antes de que pase eso, a vos el form te da una ventana para cancelar el cierre de la aplicación nada más. Vos podés no usarlo, eso de ahí. Cuando le das cerrar, el formulario se cierra y punto, no te va a preguntar nada. ¿Sí? O sea, en sí no pasa nada. Yo lo tengo que programar para que pase algo. ¿Sí? Pero el formulario me da esa herramienta. ¿Se entiende ahí? El formulario cuando recibe foco significa que se esté interactuando con él. O Claro, o sea, que que es la aplicación que está siendo ejecutada. activamente usada, si se quiere, en el momento. No Ah, ejecutada porque, fíjate, yo, por ejemplo, acá en pantalla tengo algo que no está en foco, que es el chat. ¿Sí? Fíjate, yo acá tengo el mouse, o más bien dicho, el cursor, puesto para escribir cosas en la presentación. ¿Sí? Así que lo que está activo en lo que estoy escribiendo, con lo que estoy interactuando ahora, es esta pestaña. Pero el chat sigue estando abierto acá. ¿Sí? Si yo la vengo y cliqueo acá y vengo a escribir, escribo en el chat. Eso sería el foco. ¿Se entiende ahí? sí, sí, joya. Perfecto. Bien. Y después acá sí algunas propiedades varias de los formularios, ¿sí? Bueno, name es una, es el nombre de la clase. Sí, sí, vamos a venir acá. Por acá debería tenerlo. Acá sí. Design name form login. Ah, bueno, acá pueden también cambiar cómo se ordena esto. Si yo acá lo tengo por categorías, ¿sí? Así que me lo separa por propiedades que tienen que ver con accesibilidad, con la apariencia, con el comportamiento, ¿sí? O lo pueden ordenar alfabéticamente. Les muestra todo mezclado, hecho una ensalada, pero ordenado alfabéticamente. Si saben el nombre de la propiedad que quieren, pero no en dónde está guardada, es una buena forma de buscarlo. Después tenemos acá la parte de propiedades, ¿sí? Y el rayito este que son eventos, ¿sí? Son eventos que va a tener el formulario. Eventos es básicamente eh, una forma que vamos a tener de saber cuando pase algo. Por ejemplo, no sé, cuando se esté dando la orden de cerrar el formulario, cuando apretamos un botón, cuando soltamos un botón, este de acá sería, cuando hacemos un clic con el mouse. ¿Sí? A todos estos eventos nosotros les vamos a poder asociar un método y ese método va a ser una tarea cuando pase la tarea, ¿sí? Cuando pase la cosa que sea a la que lo hayamos asociado. Por ejemplo, el botón tiene un evento que se llama clic, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando yo le haga clic al botón, se va a ejecutar el método que yo le haya asociado. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual, con esto no se rompan mucho la cabeza. Yo se los comento, está acá. Si alguno lo quiere ir investigando, perfecto, pero es algo que igual lo vamos a ver mucho más adelante. Más cerca del final del cuatrimestre. Bien, volvemos a las propiedades. Sí, bueno, teníamos la propiedad name, que me permitía cambiar el nombre del formulario. Backcolor, sí, me permite cambiar el color de fondo. Cursor, ¿sí? El cursor que aparece cuando pasamos el puntero por algo, podemos cambiar la flechita por otra cosa. Activar o desactivar el formulario. Font me permite cambiar la fuente, ¿sí? Que se va a estar usando. For color me permite cambiar el color del texto. Sí, muchas propiedades más así de este estilo. Las más importantes, name, ¿sí?
nosotros, tanto los formularios como los componentes, estaría bueno que no se llamen, no sé, form 1, form 2, botón 1, botón 2, sino que tengan nombres apropiados. Tab index está buena, ¿sí? Esto me cambia el orden en el que vamos a ir tabulando los controles. Yo, por ejemplo, acá estoy poniendo varios botones, ¿sí? Si yo no cambio nada y lo dejo tal cual, y ejecuto esto, ¿qué pasa? Fíjense, este botón está seleccionado ahora en primer lugar. Y después cuando aprieto Tab va saltando, ¿sí?, a lo que le parece que es lo que debería seguir. Acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, esto tiene un tab index de 0. Bueno, quiero que este sea el 1. Quiero que este sea el 2. Y quiero que este sea el 3. No, por decir algo. O bueno, no, ya que estamos. 4. Le cambio el tab index a este a 5. Y este lo pasamos a 6. Y yo ahora vengo, ejecuto esto. Y cuando empiezo a apretar el tab, fíjense, ¿sí?, me cambia el orden en el que voy moviéndome por los controles con el tab. Y eso no es algo que les vaya a cambiar la vida, pero para ser prolijo con cómo les queda el formulario, está bueno que el tab index esté bien ordenado. Bueno, la propiedad text siempre va a cambiar el texto asociado al control. En el caso del formulario, en el título. En el caso del botón, lo que dice el botón. ¿Sí? En el caso de un label, por ejemplo, que es una etiqueta. Vamos a detener esto acá. ¿Sí? Vamos a agregar un label. No sé por qué me lo sacó. Ahora sí. Yo vengo acá y le cambio el texto. ¿Dónde está? Ah, porque está alfabéticamente. Esto es un texto. Sí, cambio el texto del label directamente. Ignoren eso. Bueno, después visible no es tanto. Background image, bueno, se le puede cambiar la imagen de fondo. Posición de inicio, eso está bastante bueno para que lo tengan en cuenta. Podemos cambiar, ¿sí?, en dónde inicia la ventana. Fíjense que por defecto esto me aparece por acá arriba. Sí, yo lo podría cambiar. ¿Dónde está esto? Dijimos. Es Start Index. Y es del formulario. Start Position acá, perdón. Podemos hacer que aparezca centrado, por ejemplo. Entonces ahora cuando lo ejecuto, mi aplicación cuando se abra va a aparecer en el centro de la pantalla. Bueno, le podemos cambiar el icono de la ventana. Sí, acá tiene estos 3 cuadraditos que es el icono por defecto. Eso también se lo podemos cambiar. Y después, sí, el tema es el siguiente. Nosotros de momento veníamos trabajando en consola, ¿sí? Vamos a hacer algo, vamos a ir borrando unos de estos botones, vamos a sacar todo esto, y vamos a dejar un botón loguearse acá, ¿sí? Vamos a ir armando el login de a poco. Si yo le hago doble clic a un control, fíjense que me crea un método, ¿sí? Private void, button 2-click, object sender y event args e. ¿Qué es todo esto? De momento no nos importa. Básicamente lo que estamos haciendo acá cuando hacemos el doble clic sobre el control es crear el método, ¿sí?, que nosotros asociábamos a un evento. En este caso, en el caso del botón, se lo estamos asociando al clic. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Claro, en este caso, cuando apretemos este botón en específico, ¿sí?, este botón en específico, se va a llamar a este método. ¿Por qué este botón en específico? Porque nosotros el método que creamos, que es este de acá,
está atando este botón con el código que yo le vaya a meter acá adentro. ¿Sí? Nosotros después vamos a poder ver formas en las que podríamos reutilizar un método como este, pero también es algo un poco más adelante. Claro, vamos a probarlo. ¿El tema cuál es? Que nosotros acá no tenemos código y ahora nosotros no podemos venir acá y hacer un console. Claro, exactamente, nosotros ya no tenemos console acá. Entonces necesitaríamos alguna forma de mínimamente poder comunicarnos con el usuario. Y para eso tenemos el MessageBox. ¿Sí? Con MessageBox.show, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser abrir un cartelito que tenga el texto que le pasemos nosotros acá adentro. Por ejemplo, no sé, hola desde button 2-click. Y después vamos a renombrar ese método que queda medio feo escrito así. Pero, ¿sí? Yo ahora aprieto el loguearse y me sale hola desde, bueno, button W porque escribir un 2 es difícil, pero ya al menos cuando aprieto un botón, fíjense que, ¿sí? Me sale un cartelito. Ya puedo al menos interactuar de alguna forma con el usuario. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no se entienda? Por ahora lento pero seguro, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos el message box, ¿sí? Algunos métodos de formularios, ¿sí? Y después lo que nos queda ver es la parte de controles, ¿sí? ¿Qué es un control? Y después hay varios controles que vamos a ir viendo. Nosotros no vamos a seguir mucho más la PPT desde acá. Esto después se lo subo al Classroom, pero tienen varios controles explicados por acá. Si nosotros directamente vamos a pasar a ir armando el login. Y una vez que lo tengamos, vamos a saltar ya a los ejercicios. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, ¿qué es un control? Bueno, son componentes que, sobre todo esto importante, son componentes reutilizables que encapsulan funcionalidad de una interfaz gráfica, ¿sí? En el caso nuestro, el botón loguearse, ¿sí? Encapsula un montón de funcionalidades. Vamos a, eso sí, cambiarle el nombre. Un cachito. BTN loguearse. Sí, BTN de botón también. En Windows Forms es muy normal si usar esta forma de arrancar las variables con qué tipo de control es para que queden todas agrupadas, ¿sí? En este caso, como es un botón, empezamos con BTN. ¿Sí? Y como les digo, si yo vengo acá y escribo BTN loguearse, punto, y fíjense que tengo un montón, ¿sí? De cosas que ya traen los botones de por sí. ¿Sí? Por eso es que encapsulan un montón de cosas, ya traen un montón de cosas listas para preparar, son reutilizables, ¿sí? Detalles importantes. Bueno, Windows Forms nos provee una gran cantidad de controles, ¿sí? Son los que estuvimos viendo. Y tenemos la infraestructura para desarrollar nuestros propios controles, extender controles existentes, eso es algo que también vamos a ver más adelante, pero básicamente con extender controles nos referimos a agregarles nosotros nueva funcionalidad a los controles, o podemos combinar controles existentes, ¿sí? Bueno, y después cómo se añaden, ya lo vimos, ¿sí? Lo arrastramos acá desde el cuadro de herramientas al formulario, o lo hacemos por código, pero nada, por código, nosotros por lo menos no lo vamos a estar haciendo, tráiganlo así arrastrado que está más que bien.
Bien, de la presentación creo que no quedan nada más. Creo que ya quedan nada más después controles, ¿no? Sí, checkbox, radio button, sí. Perfecto. Dejamos la presentación por acá y vamos a lo nuestro. La idea sería que podamos armar un login, ¿sí? ¿Qué vamos a usar para esto? Bueno, lo primero que necesitamos es algún espacio para que el usuario pueda ingresar él la información. En el caso, sí, ¿alguien abrió el micro? No pasa nada. En el caso de Windows Forms tenemos los textbox, ¿sí? Esto no es más que una cajita de texto. Nosotros acá podemos escribir cosas, ¿sí? Al igual que los botones también los podemos hacer más grandes, hacer más chicos, ¿sí? Y estos textbox me van a permitir, ¿sí?, que el usuario cargue información. Si yo ejecuto esto, sí, fíjense, yo acá puedo escribir cosas. Y bueno, el message box que quedó ahí perdido. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué deberíamos hacer para validar si un usuario es correcto o no? A ver, yo igual acá no me quiero ir muy por las ramas de meter una clase y una clase usuario y contraseña y todo eso. Vamos a hacerlo más sencillito. Vamos a hacer algo hardcodeado acá, ¿sí? Que es algo que obviamente no deberían, ¿no? Pero vamos a decir que yo quiero que el nombre sea Lucas, nombre Lucas, ¿sí? O usuario Lucas. Uno, dos, tres. Bien, ¿a quién se le ocurre qué podemos hacer en este momento para verificar que lo que ingresó acá, el usuario, sea correcto? No sé cómo, pero alguna forma de capturar esa información que manda y Bien, compararla, perfecto, preguntar. perfecto. Claramente nosotros necesitamos poder acceder, ¿sí?, a lo que escribe el usuario acá. ¿Sí? No renombré esto. TXB user, vamos a ponerle a esta de acá. A la de abajo vamos a ponerle TXB pass, ¿sí? Ahora sabemos que este de acá es el textbox para el usuario, este es el textbox para el password. Y si se fijan, creo que esto lo tiene. Placeholder text, sí, está. Ingrese su, eh, ingrese su ingrese pass, vamos a dejarle nada más. ¿Sí? Que es, en sí es un texto que te aparece cuando el texto que está en la caja está vacío o es nulo. Si yo en cuanto escriba algo, este ingrese pass desaparece. Es lo mismo que cuando entras, no sé, a Insta, que tenés el campo con el mail que te dice ingresar tu mail o usuario, y en cuanto metiste una letra se borra todo, lo mismo. Si es más, vamos a ver que si yo acá pongo ingrese user, tengo a loguearse, ejecuto esto primero, errores de compilación, me faltó algo. Ah, dejé un if abierto, sí, tienes razón. Y comentamos esto un segundo, ahora sí. Ingrese user, pero en cuanto yo escribo algo, eso desaparece. Es solamente eso, es un campo como para llenar, sí, el textbox. Operación no válida del estado actual del objeto. Ok. Ah, visual, ¿te sentís bien? Sí. Ahí va. A ver, cada tanto puede llegar a pasar. Normalmente se soluciona cerrando el archivo y abriéndolo de nuevo, así que. Bien, acá tenemos nuestro usuario, tenemos nuestra password.
¿sí? Es más, vamos a mover esto un poquito más para acá y achicar el formulario. Bien, y ahora necesitamos poder leer lo que está en estos textbox. Doble clic hay que hacer, dice alguien. Vamos a hacer doble clic a user. ¿Qué dice acá? XB. Bien, un tema. Fíjate que cuando vos le haces doble clic, ¿sí? Y esto me sirve porque nos va a llevar un problema en un momento. Fíjate que cuando le haces doble clic, acá te aparece txb user-text change, ¿sí? El evento que te crea hacerle doble clic a un textbox se va a ejecutar cada vez que cambies el texto del textbox directamente, ¿sí? Si yo vengo acá, por ejemplo, y te hago un messagebox.show y escribimos hola, fíjate que escribo ese, me sale hola, 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 hola. Es para, o sea, es para crear un método que se va a asociar a un evento, ¿sí? Claro, nosotros cuando hacíamos clic en el botón, ahora automáticamente te lo crea. Claro, bien, pero exactamente, no nos sirve. Pero, sí, como decíamos, los componentes, ¿sí? También son objetos. Y yo puedo venir acá y escribir txb user, ¿sí? O, más bien dicho, vamos a hacerlo bien, dis.txbuser. Y tenemos acceso a un montón de cosas que ya tienen capsuladas. El dis hace referencia a este formulario. A este, bueno, acá, bueno, justamente. Saqué yo dije que íbamos a tener problemas, bueno, acá está el problema. Explotó todo esto. ¿Por qué? Vamos a comentar esto de nuevo. El pedo porque, bueno, haga control Z. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que cuando está este método, bueno, ahora como que quedó roto. Designer. ¿Será porque no está guardado el form? Puede llegar a ser, a ver. Herramientas, soluciones. Ahí está. Bueno, cerrar y volver a abrir, lo vuelvo a solucionar. Fíjense que si está el método, esto no se rompe, pero en cuanto lo saco, ¿sí? Yo en cuanto lo borro, esto se me rompe. ¿Sí? Y es algo que les va a pasar, seguro. Porque o van a agregar un método que no quieren, o van a tocar algo sin querer, les puede pasar esto. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, si yo vengo a esta línea de acá, ¿sí? Hago clic en este texto, me lleva a esta línea de acá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando acá es que a este textbox, ¿sí? Del usuario, yo le estoy intentando asignar, ¿sí? El evento, el evento no, el método que borré recién, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo borré ese método, esto de acá ya no existe. Es el método que literalmente acabo de borrar. Entonces, como no sabe qué hacer acá, me rompe el formulario. ¿Cómo lo solucionamos? Borrando esa línea. ¿Sí? Si ahora venimos acá, Está bueno porque el mensaje del error es guardamos bastante claro, y es bastante directo. Es como, el problema es este y hace esto. Ah, eso seguro. sí, sí, al principio sí. Después nada, se vuelve mucho más mecánico, lo haces
al toque te das cuenta de todas esas cosas. Pero bien, fíjense que una vez que saqué esta línea que estaba acá, otra vez el formulario funciona, ¿sí? Así que nada, si agregan un método o algo y lo borran, acuérdense, vienen al designer, borran la línea que está rompiendo y esto vuelve a funcionar. ¿Sí? Hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿Con cómo Menos mal que venimos? hiciste hincapié a eso porque me iba a volver loco seguramente. Cuando borrar un evento y no supiera dónde estaba la otra parte, pues lo crea Pasa. automáticamente en los dos lados. Sí, alguien levantó la mano. Sí, Lucas, te hago una consulta. En el 2019 eso no funcionaba así, ¿no? Para corregir, cuando se creaba un método así, lo queríamos borrar, digamos. Fuera lo mismo. Ah, me mataste. Ah, No te te digo sabría decir. porque yo me acuerdo que siempre se me rompía todo con eso y no sé. Por ahí sí, esto lo veo como mucho más sencillo de solucionar, por eso digo. A ver, me imagino que funcionaba de una forma bastante similar. No creo que hayan avanzado una locura en ese aspecto. Más que no es algo muy difícil de hacer, creería. Creería que se debería solucionar igual, pero la verdad no sé si Felipe sabe. Yo la verdad no sé. Si te digo, te miento. No, está bien, igual nada, era un comentario medio aparte, pero. Listo. Bien, entonces, volvemos a esto. Nosotros sabíamos que con... Ah, bueno. This.xbuser. Y está todo esto. This, dijimos, hacía referencia a nuestro formulario. ¿Qué es TXBuser? Es nuestro textbox para ingresar el usuario. Si es siguiendo. Se cortó justo. Bien, vamos de nuevo. Habíamos dicho this es el form y TXB, o sea, este mismo formulario, y TXBuser es este textbox de acá. Yo estoy accediendo al textbox user de mi formulario. Así le habíamos puesto al name. Exactamente. Fíjate que yo acá en name tengo TXB user, Cierto, justamente. cierto, cierto, cierto. Y con punto, yo puedo acceder a una propiedad que se llama text. ¿Sí? Que es la que habíamos visto antes, que me devuelve o me permite guardar texto en un formulario. Nosotros propiedades no vimos, estaría bueno que sea algo que se vea antes de. De momento sepan que esto de acá es un método que me permite o guardarle algo al objeto, ¿sí? en un atributo, o obtener el valor. Y yo acá podría tener una variable string usuario y guardarle lo que sea que valga esto, ¿sí? Si yo acá vengo, messagebox.show y vamos a imprimir usuario. Y vamos a ir de a poquito. Vamos a poner Lucas, yo le aprieto loguearse y fíjense que me muestra Lucas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a los datos del textbox? This, ¿sí? Para entrar al formulario, txb user es el nombre de nuestro textbox, .text. Y eso lo guardamos en una variable del tipo string. Con la password podríamos hacer lo mismo, ¿sí? This.txb, bueno, pass en este caso, ¿sí? Es el textbox de abajo en el que voy a ingresar la contraseña. Y yo ahora acá en el if podría compararlo contra los valores que quiero. If usuarios igual a Lucas.
No sé qué toqué, pero muy bien. Y pass es igual a, habíamos dicho, a SD123, que me muestre un cartelito nada más, sí, punto show, lo gaste. Y si no, si no se cumple nada de esto, vamos a mostrar otro cartelito, messagebox.show, y vamos a pasarle un usuario inválido. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, sí, algo que muy precariamente me permite loguearme. ¿Sí? Yo ahora acá le pongo cualquier otra cosa, solo inválido. Como habrán notado, un pequeño detalle, ¿sí? Yo acá que quiero ingresar una contraseña y esto me lo estoy imprimiendo como texto plano. ¿Sí? Lo cual no está tan bueno. Una cosa que tienen los textbox, ¿sí? Si yo vengo al diseño, acá, perdón, fíjense que una de las propiedades es password char, ¿sí? Si yo acá le pongo algún carácter, por ejemplo el asterisco, y ejecuto esto, todo el texto que escriba acá me lo va a reemplazar por asteriscos. ¿Sí? Entonces, nada, ahí como un detalle para que quede un poquito más lindo el login. Yo acá, fíjense, ASD 123, loguearse, te logueaste. Si no es que estoy apretando el asterisco y mintiéndoles en la cara. Sí, sí, es más, lo podemos hacer, ya que estamos, lo traemos para acá. Búsqueda, vamos a hacer un checkbox para esto. Y tendrá que estar en el diseño, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. El checkbox es otro tipo de control, ¿sí? Es un tipo de control que me permite marcar o desmarcar casillas, ¿sí? Como las que usan en los formularios para dar asistencia y demás, o donde capaz rindieron algún parcial. Bueno, similar a eso. Eh, no me acuerdo cómo era la inicial del checkbox. Bueno, no importa, vamos a ponerle eh, check, mostrar contraseña. Vamos a cambiarle el texto acá a mostrar contraseña. Disculpen, yo no tengo una N, así que se van a tener que fumar verlo mal escrito. Y yo lo que podría hacer acá, claro, sí, bien, bueno, sí, me olvidé de esos detalles. Y fíjense que yo acá si le hago doble clic, me crea un evento, ¿sí? Y este método se va a activar cuando tilde o destilde la opción. ¿Sí? Entonces acá lo que podríamos hacer es txb password chart. Nosotros lo tenemos como asterisco normalmente y lo tenemos que cambiar. Bueno, no sé si hay algún espacio vacío o alguna forma de desactivar esto. Pero lo más seguro es que sí. Acá podés tener un if. Contraseña.check. Y acá en un else podrías tener esto. Entonces, ¿qué pasa? Y acá xbpass.passwordchar es igual a
No sé si habrá alguna forma de desactivarlo esto. Eh, a 0, si no querés más. Ahí está, a 0. Ahí está, ahí me lo estaba tirando. Entonces, fíjate, mostrar contraseña, sí, y lo puedo activar y desactivar desde mi checkbox. Sí, el 0, ¿por qué? Porque acá, bueno, cuando venga a Password Chart te lo dice, el carácter que vas a usar para enmascarar los caracteres, y que setes la propiedad a 0 si no querés que se enmascaren los caracteres. Sí, pero sí, se puede hacer. Sí, ¿alguien más había hablado? Este evento conlleva doble clic, ¿no? Para que aparezca. ¿O lo elegiste dentro de las opciones? Había muchos eventos, ¿no? Este de acá con doble clic. Sí. Con doble clic. Sí, normalmente el doble clic es el evento que más normalmente van a usar para ese tipo de control. En el caso del botón, si le hacemos clic. En el caso del textbox, si le cambiamos el texto. Pero nada. Así todos los controles tienen su, podríamos decir, evento por defecto para cuando le hago doble clic. Menos al de los campos de user y password, que le hace doble clic y no es muy usado. El tema es que rara vez vas a usar eventos con eso. O sea, esto es más que nada para hacer un ingreso de datos y poder leer lo que me puso el usuario. Sí, alguien levantó la mano. Sí. Fabiola. ¿En dónde era que le declaraste que esa función iba a ser un doble check? En- tipo, se declara en Mm, esta parte, pero ¿en qué parte se pone que es check? Que llegue un poco tarde a que la lo del construcción. checkbox, ¿decís? Ujú. Tipo, tienes la función al lado, pero ¿en qué parte, tipo, llevas la función para que sea check? O simplemente se lo da el nombre al final, no sé. No, eso es acá en el designer. Sí, si yo Ah, ok. vengo, user pass, mostrar contraseña, acá. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien. Acá cuando llamo o cuando le asocio un evento a esto, ¿sí? Un método a este evento de acá, cuando se hace clic, este eh, evento sí se activa y llama a este método. Ok. ¿Y eso del más igual es solamente para cuando es check o para varias? En el design. Esto, chicos, no se preocupen. ¿Sí? Esto ya es estarnos metiendo en eventos, que es tema del segundo parcial. Eso lo vamos a ver en 10 clases, Ok. tal vez más. Así que por eso, como les digo, lo que es parte del designer en este momento, despreocúpense. Profe, Sí, no, yo te iba a tirar un tip, no sé si lo sabías, pero para el tema de la ñ, yo lo que hice fue agregar el teclado español en el Windows y lo voy cambiando abajo. Viste que tenés ahí en inglés. el tema es que justamente yo tengo un teclado inglés. No, no, pero igual, ¿eh? O sea, lo cambiás abajo y la letra que está al lado de la L, la que en el teclado en español es ñ, te la toma como ñ. Claro, pero es justamente el punto y coma. Y si cambio eso, después no tengo punto y coma para No, no, programar. no, pero Así lo volvés que. a cambiar, yo lo voy Ah, cambiando. no, sí, eso sí. Sí, el Ah, tema es listo, que listo. me da paja capaz Nah, estar sí, sí, cambiando entre español e inglés para poder sí, es programar. paja, pero nada, listo. Bien. Si te contratan, bien. Entonces, es la costumbre. Pero bien, ahí tenemos un login. El único tema es, bueno, cuando ustedes se loguean, ¿se quedan en la misma ventana de logueo o se van a otra ventana? No sé, por ejemplo, Steam Ah, otra. o... Perfecto. O sea, nosotros si lo hacemos mal ya vimos que nos quedamos en esta, pero si lo hacemos bien solamente tenemos un cartelito que me dice lo hiciste. Estaría bueno ir a otro formulario, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso. Vamos a venir al explorador de soluciones y vamos a ver cómo podemos abrir un segundo formulario desde un formulario. Yo a la solución le voy a agregar
otra aplicación de Windows Form. Vamos a ponerle menú principal. Creamos para Net 6. Sí, y acá vamos a dejar un label nomás. De momento. Sí, vamos a cambiarle el tamaño de letra, que sea un poquito más grande. Fuente, tamaño 30. Y que el texto diga hola usuario. O que diga hola nada más. Y al menos ahí de momento. Bien, tenemos nuestro segundo formulario creado. Vamos a ponerle acá en el nombre FRM menú, por lo menos. Sí, form menú. Y la idea es que cuando yo ahora apriete el loguearse, en algún lado pueda llamar a este menú. Sí, pueda venir y acceder a este menú. Ahora sí. ¿Se entiende cuál es el problema que tengo? ¿Qué es lo que quiero resolver? Bien, yo estoy, ¿sí? Ok. Cuando iniciamos la aplicación, yo tengo mi login. Yo quiero ingresar mis datos, apretar loguearse y que se me cierre el login de alguna forma y pasar al menú principal. La de closing. Sí. Bien, bien, ahí nos fuimos un toque por las ramas. No está mal el planteo, pero, o sea, ahí con lo que se quedaron es con la parte de eventos, ¿sí? Eso de ahí son todos eventos. Cuando se instancia el formulario por primera vez, cuando se reserva memoria, cuando se abre, cuando se lo empieza a cerrar. Pero si recordamos, dijimos que los formularios, ¿qué son? Objetos. Objetos. ¿Y qué puedo hacer yo para trabajar con los objetos? ¿O qué debería hacer para trabajar con un objeto? Instanciarlo. Exactamente, yo debería crear un objeto nuevo e instanciarlo. Entonces, lo que podríamos hacer es, cuando yo vengo acá, en vez de mostrar un mensajito que diga te logueaste, yo podría crear una variable del tipo... pará, no están linkados, ¿no? Los formularios no. Bien, agregamos una referencia. Agregar, referencia del proyecto, menú principal. Van a saber qué namespace tiene esto. Ver código. Ahí está. Venimos para el login. ¿Qué más? Es más, de hecho, perdón. Para que me doy cuenta, esto no me lo renombró, pero esto quiero que sea FRM login y no form1. No, le estoy cambiando la extensión, ¿no? Sí. FRM login. Esto es algo que, si se los estamos pidiendo, creo que yo también lo debería cumplir, así que FRM menú. Pero así, en el login vamos a llamar al menú. Vamos a hacer un using, vamos a traer menú principal y acá vamos a crear FRM menú igual a new form, ¿sí? Entonces, con esto, ahí creé un objeto del tipo menú principal, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Si volvemos un cachito a la presentación, yo le hice el new y le hice
el load, ¿sí? Pero todavía no lo estamos mostrando esto. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Tenemos dos formas. Esa es una. Menú.show. Profe, una pregunta. ¿Qué puso arriba en el using? El namespace en el que estaba, que es menú principal. Gracias. Sí, es el nombre de espacios de forMenu. Si yo la vengo y abro el menú, fíjense, vamos a ingresar Lucas, vamos a ingresar SD123, loguearse, y acá tengo mi menú principal abierto. Pero todavía tengo el login abierto. Si es más, de hecho, puedo hacer cosas como intentar loguearme de nuevo. Lo cual no está tan bueno. ¿Sí? Esto lo deberíamos ver cómo corregir. Y una forma muy sencilla de hacerlo sería hacer this.hide. De nuevo, this a qué está haciendo referencia a mi formulario actual. ¿En qué formulario estoy parado? En el formulario de logueo. Y hide simplemente lo va a ocultar. ¿Sí? Entonces yo ahora cuando vengo y escribo Lucas ASD123 y me quiero loguear, me esconde el login y tengo mi menú. Claro, no. No, porque fíjate que yo acá la instrucción que le di es eso, es hide. Es escondete nada más. No sé si hay formas, seguramente hay alguna forma de cerrar el formulario, pero con esto de acá al menos, de momento, para lo que... Sí, sí, igual como les digo, de momento para lo que vamos a estar haciendo, tampoco haría falta que estén cerrando los formularios, porque los ejercicios que estamos haciendo o que vamos a estar haciendo no son tan complejos. Sí, como para que tengan que estar cerrando todo eso por adentro. El último detalle, ¿sí? Ya que estamos, el menú principal me dice hola, pero estaría bueno que salude al usuario. Como los formularios son objetos, ¿sí? Y como tales tienen métodos, todo lo que vimos hasta ahora que podemos hacer con una clase, lo podemos hacer con un formulario, dentro de todo. Como por ejemplo, public frm menú y que reciba un usuario. ¿Y acá qué estamos haciendo? Estamos haciendo una sobrecarga de constructor. Y vamos a llamar al constructor base. Esto de acá es fundamental, ¿por qué? Porque si no llamo al constructor base, no estoy inicializando las cosas del formulario, ¿sí? Entonces, podemos llamar a este, y acá podríamos, por ejemplo, hacer que label 1, esto vamos a renombrarlo también, bueno, punto text sea igual a, ahora sí, hola, y le metemos el nombre del usuario. Sino acá, como efecto que me deje hola usuario. Nada más. Punto text es igual a hola usuario. ¿Cómo, perdón? A esto me olvidé de cambiarle el nombre y no me dejaba cambiarlo hasta que no termine de escribir, así que LBL saludar, o saludo, vamos a ponerle. LBL saludo y para que esto se me rompió en 40 pedazos. Me caso, no lo cambio.
Bueno, vamos a cerrar esto, vamos a volver a abrirlo. Ver código. Level saludo.text es igual, y ahora sí. Por esto está. No funciona el punto. A ver, un segundo, chicos, que como que está roto el visual. Un segundito para la presentación, reinicio esto. Eh, a ver. En acá en el constructor decís. Bien. Esto de acá lo que indica es que la clase formMenu está heredando de la clase form. ¿Sí? Herencia lo vamos a ver, creo que la semana que viene, si no me equivoco. Así que por ahora despreocúpense. No, no, no. No, en este caso es para indicar herencia. En este caso, en el caso de abajo del constructor, es para indicarle que en este constructor de acá, que recibe un string usuario, antes de ejecutar lo que esté acá, que me llame a este de acá. Bueno, me faltó cambiar el saludo, pero con el tema de que se me rompió todo esto. Che, man, no me está mostrando nada. Explotó en pedazos el visual. Las propiedades. Qué raro, che. Ahí va, ahora figuran. LBL, saludo. Y ahora sí. LBL, saludo.text. Es. Hola. Usuario. Ahora sí. Bien, fue medio accidentado acá al final, pero son cosas. No sabría decir qué es lo que pasó con el visual antes. Sí, pero ahora cuando ejecutemos, fíjense, yo ahora puedo ingresar Lucas, ASD, 1, 2, 3. Claro. Bueno, ahora el usuario, ¿por qué? Porque me olvidé yo, sí, de cambiar acá el constructor. Estoy llamando al constructor por defecto nada más. Pero si yo acá le pasase usuario, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar esto, ahora sí. Lucas, ASD 1, 2, 3, loguearse y me dice, hola Lucas. ¿Sí? Entonces también yo con los constructores puedo comunicar información desde un formulario al otro. Si en este caso, por ejemplo, me estoy pasando un string que vendría a ser un nombre de usuario que lo quiero mostrar en el menú principal. Así como pasó un nombre de usuario, podría estar pasando cualquier otra información. ¿Dudas, consultas con el tema? Sí. En el otro... Sí. Bien. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo acá,
en el form login, ¿sí? ¿Yo qué constructor estoy llamando? Al que recibe un string. ¿Sí? Hasta acá, ¿me seguís? Viene para acá, dice, ah, bueno, necesita este constructor. Y acá me pasó el usuario. Pero antes de llamar a esto, tengo que ejecutar el constructor sin parámetros. ¿Sí? Inicializa, me escribe esto. Claro, pero después acá, cuando termina este constructor, se ejecuta esta línea de acá, de este constructor. Se ejecuta este primero, este después. Y todo eso pasa tan rápido que directamente vemos el segundo. Claro, exactamente. Es más, o sea, no es que pasa tan rápido que ustedes ven el segundo. Ustedes nunca van a llegar a ver que esto de acá cambie. ¿Por qué? Porque, o Por si sea, no le pasamos parámetros. si no le pasas parámetros, claro. Esa es una opción. También la otra, podrías tener esto así en private. Y esto acá, lo borrás y ya está. Sí, es otra opción también. Entonces, esto solamente lo puedo iniciar pasándole un nombre de usuario. Llamo al constructor privado para que me inicialice estos componentes. Y después le paso algo. ¿Sí? Ahí está, no es que tenga un error, es que tengo que parar la aplicación para que esto funcione. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿podrías ir al formulario de login Sí. para ver el tema del usuario, cómo lo obtuviste? Usuario. Bien. Lo que hice fue, con this hago referencia a mi formulario de login, ¿sí? Después escribo el nombre del textbox del usuario. Yo al textbox en cuestión le puse txb user. ¿Sí? Después, dependiendo de cómo le hayas puesto vos, esto cambiará. Y después .text para obtener lo que está escrito en ese textbox. ¿Sí? Con el de password sería lo mismo. ¿Se entiende ahí? Sí, Perfecto. sí se entiende. O sea, y después vos cuando haces referencia en el otro formulario con el DIS, haces, o sea, tomás este usuario. Cuando se lo paso al O otro sea, lo que se formulario. ingresó en usuario, en el otro formulario, en el login. En el login. Claro, o sea, lo que vaya a guardar acá en usuario va a depender de lo que haya escrito yo acá. En este textbox. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Antes de pasar a los ejercicios. Yo, profe, Sí. no entendí cómo hiciste para que te muestre el nombre que ingresaste del usuario. Me perdí en esa parte. Bien. Yo acá fíjate que en form menú lo que hice fue una sobrecarga de constructor. ¿Sí? Yo tengo un constructor, por un lado, que es el privado, que lo voy a usar para inicializar mi formulario, y un constructor público que va a recibir un string, ¿sí? ¿Y qué es lo único que hace el string? A este label de acá, a este hola, le va a concatenar el nombre de usuario. Cuando yo después estoy en el login, bueno, yo ingreso el usuario, ingreso la contraseña, lo comparo, me da que es verdadero. ¿Qué hago? Creo un objeto del tipo form menú, ¿sí? Que es este formulario de acá. Creo el objeto y le paso el nombre del usuario, ¿sí? Este mismo nombre de usuario. Cuando lo creo, este usuario que está recibiendo acá, que es el nombre de usuario que se ingresó, se lo guardo al label. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es que llega el nombre de usuario de un lado al otro? Perfecto, ahí sí. Excelente.
sí, manos levantadas. Gonza. Sí, quería consultar cómo creo un formulario nuevo. ¿Lo querés agregar a tu solución o un proyecto completamente nuevo? No, Sí, el lo que mismo, lo, ¿no? qui- Pero O sea, lo como el quiero de login y agregar. el. venís a Igual que un solución, proyecto. O igual que una clase. Porque es una clase. claro, exactamente. O le das a agregar proyecto, o si ya estás en una solución, le das a agregar nuevo elemento. Y por acá formulario de Windows Formulario. Forms. Sí, las dos opciones son válidas. Buenísimo, muchas gracias. Esteban, también habías levantado la mano. Sí, había que agregar el using, ¿no? Cuando hacíamos referencia al proyecto. En mi caso sí, porque no me di cuenta y terminé creando sin querer dos proyectos en vez de un formulario dentro del otro. Pero Un en el solo mismo proyecto. O proyecto sea, puedo agregar más de un formulario, ¿no? Sí, y ahí no claro, o necesitarías. sea, en sí yo lo que querría haber hecho es, acá en vez de tener un proyecto login, que sea un proyecto UI, ¿sí? Que es interfaz de usuario, y acá meter el login, meter el menú principal, si tuvieras, no sé, una ventana de configuración, la podés meter ahí también, ¿sí? Y después tenés, por otro proyecto separado, ¿sí? Tu biblioteca de clases, como nos venimos manejando. Ok. O sea, normalmente lo que harías es, bueno, tener un proyecto de Windows Form y cargar con Windows Form adentro. Son 17 Windows Form, lo vas a tener los 17 ahí, no vas a hacer 17 proyectos de ese tipo. Bueno, en Claro, ese sí. sentido. Es que ustedes cuando quieren varias clases, bueno, en ese caso existe la biblioteca de clases, pero no importa, funcionaría más o menos igual. Un proyecto con un montón de clases adentro. Acá es lo mismo, un proyecto con un montón de Windows Form adentro porque los Windows Form son clases que heredan de Form y tienen su designer, pero más o menos es el mismo sistema. Ven que la estructura es la misma. Pueden tener atributos, tienen constructores, tienen métodos, funciona igual. Es una clase. Por eso es public partial class. Entonces, sigue siendo una clase, pero con ciertos matices. Por eso se agrega de la misma manera y la estructura sigue siendo la misma dentro de los proyectos. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Perfecto. En ese caso, acá hay algún par de ejercicios de los recomendados, sí, que son hora Windows Forms y registrate. También nos quedaba uno de los ejercicios de ayer, creo que era el I03, si mal no recuerdo. Ayer vimos colecciones. ¿Este de acá era? Sí, este de acá. Así que, idealmente, chicos, yo les diría que hagan el I03 de colecciones y después el I01 e I02, al menos de la parte de formularios. ¿Sí? Si no hay dudas o consultas, los dejo codear tranquilos.